Bienvenidos a la clase de anatomía del diplomado TUM básico. El día de hoy vamos a ver anatomía de tórax y vamos a ver cuáles son sus componentes, qué es el tórax, qué es lo que tiene dentro, cómo está dividido y sus estructuras óseas. ¿Ok? El tórax se describe como un tronco de forma irregular porque tiene una abertura en la parte superior y en la parte inferior. Esta es la apertura torácica superior. La apertura torácica superior se encuentra despejada porque por encima va a permitir la continuidad con el cuello. Y esta es la apertura torácica inferior, que podemos visualizar mejor en esta imagen. La apertura torácica inferior se va a encontrar cerrada por el diafragma. El diafragma es este músculo, el cual ya habíamos descrito como una pared músculo-tendinosa porque tiene una parte muscular, que es la que vemos en rosita, y una parte tendinosa, que es la parte que vemos como en blanquito. La pared musculoesquelética del tórax es flexible y está construida por vértebras que son las que podemos ver aquí. En la parte posterior del tórax tenemos vértebras y vamos a tener todas las vértebras torácicas, que son 12 vértebras torácicas. Vamos a tener también posterolateral, lateral y anteroposterior, o sea, posterolateral, postero atrás, lateral al lado. Atrás y al lado vamos a tener costilla. Lateral vamos a tener costilla y antero, o sea, enfrente, pero lateral vamos a tener también costilla. En la parte más anteromedial vamos a tener el cuerpo del esternón, que es este. El esternón es todo este hueso y se va a dividir en partes. Se va a dividir en el manubrio del esternón, que es esta porción que vemos aquí, el cuerpo del esternón, que es hasta aquí, y la apófisis gifoides. También vamos a tener algunos músculos que van a ir entre las costillas y, como ya hablamos, pues el diafragma. La cavidad torácica. Una cavidad es el espacio que hay dentro. Por ejemplo, si tuviéramos una taza, hablaríamos de el espacio que hay dentro. Cuando hablamos de la cavidad torácica, hablamos precisamente de todo el espacio que está dentro de lo que ya describimos como el área torácica. Y está subdividida en 3 compartimentos que podemos ver aquí claramente en la imagen. El primero es este que vemos en azul, que es una cavidad pleural derecha, en este caso. Del otro lado, y adentro de esta vamos a tener el pulmón derecho. De este lado tenemos la cavidad pleural izquierda, donde vamos a tener dentro al pulmón izquierdo. El tercer compartimento del que vamos a hablar es el mediastino, que es esta bolsita verde que podemos ver que está entre los 2 pulmones. Vamos a tener una vista mejor en esta imagen, donde se retiraron las costillas, se retiraron los cartílagos costales, se retiró la pleura parietal derecha, se retiró parte del pulmón y entonces podemos ver por debajo de esta pleura el diafragma, que es este que está aquí, y ya podemos ver entonces el mediastino. El mediastino es una cavidad, es un compartimento donde pues vamos a tener al corazón, vamos a tener al esófago, vamos a tener a la tráquea. Aquí no se ven, pero también nervios y grandes vasos. Entonces es muy importante que comprendamos que estos 3 compartimentos están completamente separados. Es decir, el pulmón derecho está dentro de su pleura y nunca jamás va a estar en contacto con el pulmón izquierdo. Así como el mediastino, el corazón que está dentro del mediastino nunca está directamente tocando al pulmón, ¿ok? Es importante en la clínica que entendamos eso porque por ejemplo, las cavidades pleurales que tienen a los 2 pulmones diferentes nunca se van a tocar. Entonces, las alteraciones en una cavidad pleural, las alteraciones en un pulmón, no necesariamente van a afectar a la otra.
Y esto también implica que se puede abrir quirúrgicamente el mediastino sin tener que abrir las cavidades pleurales. Otra característica importante de las cavidades pleurales es que se pueden prolongar por encima, como lo ven aquí, justo por encima del nivel de la primera costilla. A esto se le conoce como el ápice. El vértice también, el vértice de cada pulmón se extiende hasta la raíz del cuello. Esto nos va a dar como consecuencia que una patología en la raíz del cuello, pues también nos puede dar una afectación en la pleura y en los pulmones adyacentes al lado a donde fue pues dicha afectación. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones. La función número 1 de la que vamos a hablar es la respiración. ¿Ok? Una de las funciones más importantes del tórax es precisamente la respiración. El tórax no solo contiene los pulmones, sino que también proporciona la maquinaria necesaria. Con maquinaria nos referimos, por ejemplo, al diafragma, a la pared torácica, a las costillas. Todos estos componentes nos van a permitir la movilización efectiva del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Entonces, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del diafragma se va a mover hacia arriba y se va a mover hacia abajo, nos van a permitir modificar el volumen de la cavidad torácica y son elementales para cada una de las respiraciones que hacemos. Otra de las funciones que vamos a ver es la protección. ¿Ok? El tórax también tiene como función, pues, albergar a órganos vitales como el corazón, también a los pulmones, a los grandes vasos, y tiene una forma de cúpula, es decir, tiene esta forma al final. Eso quiere decir que la cavidad torácica, aunque nos va a permitir cuidar a todo lo del tórax, en la parte del abdomen también nos va a permitir cuidar algunos órganos como son el hígado, que queda por debajo de la cúpula diafragmática derecha, el estómago, que se va a encontrar aquí, el vaso, las partes posteriores de los polos superiores de los riñones. Otra, ¿qué significa esto? La parte de atrás del polo de arriba de cada riñón. Y pues recordar que los riñones que no se encuentran simétricamente a la misma altura. Del lado derecho, el riñón derecho queda por delante de la costilla 12 y en el lado izquierdo queda por delante de las costillas 11 y 12. ¿Por qué el derecho queda más abajo? Pues porque aquí está el hígado y ocupa espacio. Entonces este que aquí no hay hígado va a quedar un poco más superior. Otra función de la que vamos a hablar es una que casi no tomamos en cuenta porque es demasiado obvia, que es la conducción. Literalmente, el tórax nos va a permitir, por ejemplo, tener el mediastino, que el mediastino funciona como un conducto, pues sí, literalmente un conducto de las estructuras que atraviesan completamente el tórax desde la región cervical o desde la región cefálica hacia la región caudal. Y algunos ejemplos son el esófago, los nervios vagos, el conducto torácico, pues que atraviesan el mediastino en su recorrido entre el abdomen y el cuello. Los nervios frénicos se originan en el cuello y también atraviesan el mediastino para penetrar e inervar después el diafragma. Otras estructuras como la tráquea, la aorta torácica y la vena cava superior, que podemos ver en esta imagen,
En esta imagen podemos ver el esófago, podemos ver la tráquea, podemos ver nuestros grandes vasos. Aquí no podemos ver los nervios porque no están dibujados, pero bueno, entonces tener en cuenta que por encima del nivel de la primera costilla vamos a tener el vértice pulmonar y también los vasos, la tráquea y el esófago. Como una referencia anatómica muy importante es el ángulo costoesternal, que es precisamente el ángulo donde se une el manubrio del esternón, que es este, con el cuerpo del esternón. Esta es una referencia anatómica palpable y su importancia es que si ustedes en este momento lo buscan, sienten su manubrio del esternón y se van un poquito más abajo y sienten una pequeña línea y abajo el cuerpo del esternón. Esta es una referencia anatómica que nos indica que al lado de esta articulación vamos a poder encontrar la segunda costilla. La primera costilla no es palpable porque se va a encontrar por debajo de la clavícula, entonces para localizar la segunda costilla, este es pues el ángulo esternal es el que se utiliza para ayudarnos. Ahora vamos a hablar de los componentes de la pared torácica. La pared torácica está construida por elementos esqueléticos, o sea, hueso, y musculares, o sea, músculo. Posteriormente, como ya lo habíamos dicho, está constituida por 12 vértebras, que son las vértebras torácicas, y cada vértebra está separada. Por ejemplo, la vértebra torácica 1 está separada de la vértebra torácica 2 por un disco intervertebral. Entonces, la vértebra torácica 2 está separada de la vértebra torácica 3 y de la vértebra torácica 1 por dos discos intervertebrales. Uno en la parte superior, que la separa de la vértebra superior, y un disco intervertebral inferior que la va a separar de la vértebra inferior. Lateralmente, la pared está constituida por costillas, 12 costillas a cada lado. Si las contamos, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, que son las costillas que se articulan con el esternón. Y por detrás tenemos la 11 y la 12, que son costillas flotantes. Lateralmente y entre cada costilla vamos a encontrar 3 capas de músculos planos que cruzan los espacios intercostales entre cada costilla y se van a encargar de mover las costillas para el proceso de inspiración y para el proceso de expiración. También anteriormente, pues contamos con el esternón, que ya lo vimos, en sus 3 porciones, el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis gifoides. Entonces, solo tener en cuenta que el manubrio del esternón se encuentra angulado, como lo pueden ver en esta imagen, un poco en dirección posterior para darnos precisamente ángulo esternal o también conocido como ángulo de Louis. Y aquí pues vamos a tener, aparte de los beneficios para la exploración clínica de tórax, pues muchas referencias anatómicas que veremos más adelante. Anteriormente, en el extremo anterior de cada costilla, está compuesta ya no por huesos, sino por cartílago. Este cartílago va a contribuir a la movilidad y elasticidad de la pared. Todas las costillas se articulan posteriormente, o sea, por atrás, con las vértebras torácicas. La mayoría de las costillas de T2 a T9 tienen 3 articulaciones en la columna vertebral. ¿Cuáles son estas 3 articulaciones? Pues se articulan con la carilla articular inferior del cuerpo vertebral superior, con la carilla articular superior del cuerpo vertebral inferior y con la carilla articular del proceso transverso.
Es decir, se va a articular con el cuerpo de su vértebra, con el cuerpo de la vértebra superior y aparte, pues con el proceso transverso. Anteriormente, o sea, por delante, los cartílagos costales de las costillas de la 1 a la 7 se articulan con el esternón. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se van a articular, si lo ven, directamente con el esternón, con sus diferentes porciones, pero al final con el esternón. A partir de la costilla 8, o sea, 8, 9 y 10, se van a articular con el margen inferior de los cartílagos costales. O sea, esta articulación, este cartílago costal no se inserta directamente en el esternón, se va a insertar con el margen inferior de estos cartílagos costales. Y después tenemos las otras dos costillas restantes que no se van a articular con el esternón. Entonces, las costillas 11 y 12 se denominan costillas flotantes debido a que no se articulan con las otras costillas ni, o sea, con sus cartílagos costales. Entonces, sus cartílagos son sí tienen cartílagos costales, pero son pequeños y solamente cubren sus extremos. El armazón esquelético de la pared torácica nos proporciona numerosas zonas de inserción para la musculatura del cuello, del abdomen, de la espalda y de miembros superiores. Y muchos de estos músculos se insertan en las costillas y funcionan como musculatura respiratoria accesoria. Algunos de ellos también estabilizan la posición de la primera y de la última costilla.